que hayan disfrutado de algún modo de la Semana de la Ingeniería, si es que han tenido la posibilidad en algún momento de ver o de participar de alguna de las charlas. Bueno, la Semana de la Ingeniería ya pasó y tenemos que seguir adelante, o sea, tenemos que abocarnos en esta materia. Ya estamos en el mes de junio y cuando menos nos demos cuenta, el cuatrimestre se va. Bueno, ¿cómo han andado con el trabajo práctico número 2? ¿Han hecho algo? ¿No han hecho nada? ¿Le han pegado una mirada? Sí, bueno, está bien, eso es un material, digamos, de lectura anexo que se le ha brindado a los fines de que tengan ustedes, o sea, de ir juntando de algún modo la mayor cantidad de documentación eh, en ese sentido, cosa de tener, digamos, lo más completo posible, o sea, de cada uno de los temas que nosotros, de las unidades que vayamos viendo, de la asignatura, yo les iré aportando de algún modo algunas cosas para que, como para cerrar, digamos, el estudio, porque a lo mejor pueden quedar algunas cosas sueltas o algunas cosas que no se comprendan o no se entiendan. Con respecto al práctico, para resolverlo, al práctico, se tendrían que, para que no se dispersen tanto en cuanto al cúmulo de información que tienen, es importante que tomemos ¿cómo se llama? El apunte, digamos, que venimos viendo, o sea, en forma manuscrita, correspondiente a la unidad temática en cuestión. En este caso, la unidad temática número 5. La primera pregunta que voy a hacer, bueno, a ustedes obviamente se le ha enviado un guía del trabajo práctico que consta de 5 problemas. ¿La han leído la guía? Sí, ingeniero. Sí, Sí, la leí. ingeniero. Bueno, ¿han intentado hacer el problema número 1? Puede decir, bueno, esta es la guía, tengo 5 problemas. Leo el problema número 1, ¿qué me están pidiendo? Bueno, en base a lo que me están pidiendo, me fijo, qué sé yo, en los apuntes, veo qué puedo aplicar, qué puedo calcular, en fin. ¿Han hecho eso? Por ejemplo, a ver, ¿a quién podemos invitar a que nos comente algo? Acá tengo un listado de personas que son los participantes en esta reunión. A ver, Galván, por ejemplo. Hola, profe, buenas noches.
Buenas noches. Yo en mi caso, le comento, estoy Ajá. viendo la teoría porque todavía me han quedado un par de dudas, así que estoy repasando la teoría, digamos. O sea que no hizo nada. No, todavía no. Perfecto. Jorge. Buenas noches, profe. No, todavía no toqué el práctico 2 yo. No hizo nada. Marco Sosa. Buenas noches, ingeniero. No, tampoco no hice, estaba con la teoría, pero no hice la práctica. O sea, no intentó hacer la práctica. Posternak. Buenas noches, ingeniero. No, tampoco. Le pegué una ojeada nada más para ver qué pedía, pero ahora durante la semana tenía pensado hacer. Envuelto en llama. ¿Ah? Sí. Gumiel. Presente. Le escucho. No, cancele, pues el No lo temático escucho 2, bien, por favor. ¿Puede hablar más fuerte? que no alcancé a leer todavía el- la teoría. Florencia Ríos. Florencia Ríos. Profe, Buenas acá estoy. noches. Buenas noches. Bueno, le escuchamos. He planteado un par de ecuaciones nada más. Estaba leyendo, pero no le he terminado al punto 1. Pero Pero sacó algún valor, calculó bueno, algo. por ejemplo, ¿Calculó algo? sí, ¿Qué es lo que calculó? con los datos que nos da, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, leamos el Espera, profe. enunciado. El enunciado del problema número 1 dice, una bobina Se concentrada... pide, Pará, escuchá. Una bobina concentrada de paso diametral tiene NB, que era el número de espiras por bobina, ¿no es cierto? Igual a 16 espiras. Si el entrehierro es constante y es igual a 3,8 milímetros, o sea que una máquina de entrehierro constante, nos piden que calculemos la excitación y la densidad de flujo. O sea, nos piden que calculemos θ y nos piden que calculemos la inducción B, que es la densidad de flujo, en el entrehierro para la fundamental y para las armónicas 3, 5 y 7. Cuando la corriente que circula por la bobina es una corriente senoidal, o sea, una corriente alterna, de 35 amperes, si se ignoran, dice las armónicas superiores, calcular el contenido de armónica. Y se desprecia ¿cómo se llama? La saturación magnética. ¿Qué fórmula has aplicado vos? puse el número de, serían las números de espiras Pará, la excitación, ¿cómo por la calculás?
Ale Porque hay una cuestión. sí. Si ustedes se fijan en los apuntes, a ver, yo les voy a compartir pantalla y voy a explicar. Porque evidentemente, bueno, ya lo vemos, Florencia, tranquila. Profe, la excitación máxima vendría a ser igual a la raíz de 2 por, o sea, el número de pi por la corriente sobre 2, ¿verdad? Sobre Según lo 2 apunté. por la raíz. Exactamente. Sí. Claro, y de ahí Entonces, despejo la... discúlpenme, Profe. un segundito. Yo le voy a compartir pantalla Sí. del apunte y de ahí vamos a ir viendo cuál es la expresión matemática que tienen que aplicar, de acuerdo a lo que le pide el problema, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A ver, Sí, yo le... por ejemplo, Sí. el resultado de eso a mí me da 395,98. No sé si estará bien. 395,98 amperes. Bueno, está bien. Así sería. De Sí. todos modos, voy a compartir la pantalla. Aguárdenme. Profe, ¿no? ¿Ah? Amperes de vuelta sería, ¿no? Sí, en realidad serían amper vueltas, pero como la vuelta no es una unidad de nada, nosotros tendríamos que decir que son amperes de excitación o de fuerza magnetomotriz o de tensión magnética. ¿Me entendés? Un cachito. Bueno, este es el apunte. ¿Estamos viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, Sí, se ve. magnético, generalidades, la forma del campo principal, bla, bla, bla. Campo alterno, campo giratorio, formación de campo giratorio a partir del campo alterno, digamos, pasando. Una formulita que dice flujo. Influencia del ranurado, campo principal, únicamente. No, está en la segunda parte. A ver, un segundito. En la segunda parte hay que dice campo magnético, parte 2. Sí, ya lo buscamos. A ver, acá hay dos jugadores que quieren ingresar. Tres alumnos que quieren ingresar. Desesperados por mostrar lo que han hecho. Acá.
Acá estamos. Porque esto es una onda cuadrada. Va a ser una onda cuadrada. Aquí está, ¿ves? La amplitud de la excitación por polo para el hierro constante y corriente máxima, esta es la expresión que tienen que aplicar, va a ser θ B máximo igual a raíz de 2 sobre 2 por I por NB. Ustedes tienen los datos que NB es igual a 16 y que la corriente I, esta vendría a ser la IB, la I de la bobina, que sería de 35 amperes. Entonces, si reemplazan, la θ B máximo le va a quedar raíz de 2 por 35 amperes por 16 dividido en 2 le va a dar 395,98 amperes, que ese sería el máximo valor de la excitación. O sea, para este caso, que una onda, porque sería el valor máximo de esta onda rectangular, esto que tengo acá. ¿Estamos? Y bueno, como a mí me pide el problema que calcule la excitación y la densidad de flujo para la fundamental y la armónica, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que venirme por acá y recurrir, acá está, a esta expresión, que dice que θ B, está más abajo, no, tendré que poner θ B sub ni igual a menos 1 elevado a la n menos 1 por 4 sobre pi, un medio por raíz de 2 por I por NB no es otra cosa que el valor de la θ B máxima, o sea, de la excitación máxima, por 1 sobre ni. Por la armónica. Entonces, porque acá, con esta expresión voy a calcular. Y acuérdense que ni es igual a, acá está, a 2n menos 1. Para todo n igual a 1, 2, 3, etc. Entonces, si ustedes quieren calcular para la fundamental, por ejemplo, la excitación que sería... Sí. Escucho. Cuando es igual a 1, yo sí esa parte, apliqué esa ecuación y me da 504,17. Está bien. Después puse cuando es igual a la tercera, a 3, a la tercera armónica, a la quinta y a la séptima. Ajá, ¿y cuánto te ha dado? Me daba, para la tercera. Para la tercera me daba 68,06, para la quinta, ¿Cuánto? 100,83. Para la 100,83 tercera, para la disculpame, quinta. para la tercera, ¿cuánto te da? 168,06. 168,06. Está bien, para la quinta. Sí. Me daba 100,83. Perfecto. Para la séptima, 72,025. Bueno, nos detengamos un momentito ahí. Bueno. Si ustedes se fijan, eso vayan macheteando ustedes para que después calculen. Obviamente, tienen que aplicar esta fórmula. Y esto que está acá, un medio raíz de 2 por I por NB, es lo que han calculado acá, hace rato. Esto. Por eso que acá se calculó previamente esta excitación máxima. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo habría que hacer ahora? Como ni es igual a 2n menos 1, ¿no es cierto? Entonces, para la primera armónica, ¿qué quedaría? Aplicando esa formulita, que 1 va a ser igual a 2n menos 1. Y de ahí despejo n. Cuando yo despeje n, me va a quedar que n es igual a 1. Entonces, cuando yo reemplace acá para la primera, para la fundamental, o sea, para la primera armónica, ¿cómo me va a quedar? Menos 1 elevado a la 1 menos 1.
Bueno, Sí. 1 menos 1 es 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, me queda 4 sobre pi por el valor máximo que nosotros hemos calculado hace un rato, que era de 395,98, ¿recuerdan? Por sería 1 sobre 1. Y de ahí que nos da el valor que nos acaba de decir Florencia, de 500,417. Y así hacemos también para la tercera armónica, por ejemplo, vuelvo a aplicar ni igual a 2n menos 1. Entonces quiere decir que me va a quedar 3 igual a 2n menos 1. De ahí despejo n. Lo voy reemplazando en la fórmula y de esa manera voy calculando la tita, digamos, la excitación tita delta, porque en el entrehierro delta 1, la tita delta 3, la tita delta 5, hasta la tita delta 7. Eso ¿está claro cómo es que calcula eso? A medida que Sí, crecen las armónicas, va disminuyendo la corriente de excitación, digamos. Claro, claro, Va siendo más chiquita. la corriente se va haciendo más chica. Ahora, no, si yo quiero calcular la inducción magnética para las distintas armónicas, hay una fórmula, vamos un poquito más adelante. A ver. No, Dice B mayúscula, profesor, ¿verdad? acá está. La B de pico Ah, B de pico. es lo mismo que la inducción máxima. Es mu 0 por 1 sobre delta de I por la excitación máxima. Esa fórmula tengo que aplicar. ¿Cuánto vale mu 0, muchachos y chicas? 4pi por 10 a la menos 7. En sistema internacional. Volt segundo sobre amper por metro. La excitación esa, que aparece en tilta pico vení, la excitación máxima vale 395,98. Y el entrehierro delta de I está expresado en milímetros, 3,8 milímetros. Eso hay que llevarlo a metro, porque estamos con el sistema Te queda 3, internacional. Claro, 3,8 milímetros son 3,8 por 10 a la menos 3 metros. Y después reemplazo. Pongo acá, mu 0 pongo 4pi por 10 a la menos 7, volt segundo sobre amper metro, 395,98 amperes, sobre 3,8 por 10 a la menos 3 metros, y ahí me da el resultado, que sería 0,13095. Volt segundo por metro cuadrado, porque Weber por metro cuadrado. Volt segundo es Weber, estamos en el sistema internacional. Entonces, si yo quiero calcular la densidad de flujo, flujo fundamental y para las armónicas, hay que aplicar la ecuación esta, entonces, porque ahí lo que yo acabo de hacer es sacar el valor máximo. Entonces, la inducción máxima, digamos, para la fundamental, tengo 4pi por 10 a la menos 7, y este valor que era de cuánto era la excitación era 504,17, ¿se acuerdan? Dividirlo en delta I, 3,8 por 10 a la menos 3 metros, y me da 0,1667, por ejemplo, por segundo por metro cuadrado. Y así voy haciendo sucesivamente. Después se lo tiene, ¿Cómo? eso después lo va reemplazando por la tercera, quinta y séptima. Claro. Al valor. Claro, tengo que sacar la inducción, para la máxima, digamos, para la tercera.
para la quinta y para la séptima. Y después, ¿cómo calculamos? Porque me piden acá, calcula la excitación y para la corriente que circula. Ajá, bien, se desprecia la saturación. Bueno, en teoría podría terminar ahí la cosa. Pero si yo quiero calcular el contenido armónico, ¿cómo lo calcularía? ¿Qué fórmula aplicaría? K sub B. ¿Ah? La fórmula de K sub B. K sub ni, K sub que ni, es igual perdón, K sub ni. a la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿no es cierto? De ni igual a 1 hasta la que sea, de la tita sub ni de pico al cuadrado. Raíz cuadrada de eso. Y bueno, y ahí va reemplazando cada una de las, ¿cómo se llama? De las excitaciones, elevada al cuadrado, la suma, se le hace la raíz, se divide en el valor de la excitación fundamental, y ahí le da el contenido armónico, K sub ni. Y ahí estaría... Profe, eso puede ser que te dé... Profe, puede ser que le dé 0,4141, 4141, Así es, 0,4141. 0,4141. Pues, hay 0,41. ¿No? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, A profe. ver, niños. ¿Quién, aparte de Florencia, quién encaró el problema 2? ¿Nadie encaró el problema 2? Ornella Vargas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, tanto como Florencia también se encarga el problema 1, que me dieron los mismos valores. Y sí estaba viendo un poco del problema 2. Rejas. Buenas noches, ingeniero. No lo pude encarar el ejercicio 2. Yo había visto la alguno? fórmula, justamente en el 1 había visto la fórmula, pero no sabía si estaban bien aplicadas o no, justamente. Bueno, ahora estoy viendo que la fórmula sí la había anotado bien, pero eso nada más había podido hecho, profesor, nada más. Claro, lo que pasa, jovencitos, que hay que leer el enunciado y hay que leer los apuntes para ver dónde uno está ubicado. Si no, se hace complicadito el tema. Y yo ya le he dicho que yo tampoco le voy a hacer las cosas, porque no tiene sentido que yo venga y le diga, miren muchachos y chicas, esto se hace así, 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 copiero, ya está. ¿Es válido eso? No. Seguramente que cuando yo intente hacer algo me voy a equivocar. Más vale, porque el que hace cosas se equivoca. Y el que no hace nada, obviamente, no se va a equivocar nunca. Pero el problema está que si ustedes no intentan hacerlo, porque, un ejemplo, supongamos que yo esté trabado para hacer algo y no me da, y bueno, me pongo en contacto con un compañero o con otro, y digo, che, mirá, estoy viendo el problema tal, ¿qué opinas vos? ¿Ya has leído? Mirá, yo he visto esto,
y yo pienso que puede ser así, mira, yo pienso que puede ser de esta otra manera. Bueno, mira, a ver, de lo que vamos haciendo, cualquier cosa le preguntemos al profesor. Bueno, pero eso es trabajar, eso es hacer algo. Pero ustedes están medio, ¿no? ¿Y Roldán? Roldán Facundo. Hola, hola. Está rebelde, Roldán, no quiere conversar. Roldán. No tiene audio. Está asustado. Quedó mudo. Aguilera. Sí, profe, lo estaba encarando al ejercicio 2. Encarando. ¿Qué significa encarando? Interpretándolo, digamos. Ajá. Y O sea, aplicado la... ¿Me podés comentar qué has interpretado? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el problema 2? Dice que hay que repetir el ejemplo anterior, considerando ahora dos bobinas, separadas por un paso de ranura, tau R igual a 3,055 centímetros y de ancho W igual a tau P de 55 centímetros. O sea que un arrollamiento diametral. Dice que el W igual a tau P. Si las bobinas son idénticas a las del ejemplo anterior, dice, y llevan la misma corriente, encontrar la distribución de la fundamental de la excitación en el entrehierro en el instante de corriente máxima. Epa, qué interesante. ¿Y qué estaba encarando? Bueno, en base a lo que estaba leyendo la teoría, aplicado la expresión de, o sea, la excitación sobre el paso de ranura igual al pi sobre tau p, y de ahí despejo después la excitación. Excitación, no es la excitación, eso es el ángulo, épsilon. Perdón, el ángulo, o sea, en fundamentales de cada bobina sería, digamos. Claro. El ángulo épsilon que hay entre la fundamental de cada bobina, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular con una relación que dice que épsilon sobre tau R es igual a pi sobre tau P. ¿Me suena esa fórmula? Y de ahí despejamos épsilon. Y me va a quedar, cuando despejemos, que épsilon va a ser igual a pi por tau R sobre tau P. El pi, como épsilon, no voy a cometer el error de poner que pi es 3,14. Porque eso serían 3,14 que radianes. Acá estamos trabajando con grados sexagesimales, o sea que tengo que poner pi que vale 180 grados. Entonces me va a quedar 180 grados por 3,055 sobre 55. Sí. Tau R que es 3,0. Eso me da aproximadamente un ángulo de 10 grados. 10 grados. Bueno. Entonces, para calcular las excitaciones, digamos, en ese caso, sería que el valor máximo, digamos, de excitación, tita de pico, sus ni, sería 2 veces el valor de tita sus ni máximo. O sea, lo que pueden hacer ahí es poner tita sus ni, sus do también, porque es para dos bobinas, igual a 2 veces
el valor de θ sub ni máximo para una bobina por el coseno, perdón, de ni epsilon sobre 2. Esa sería, digamos, la expresión que tendrían que calcular, y de ahí va calculando para la fundamental, para la tercera, para la quinta y para la séptima, el valor de excitación. Y una vez que calcula el valor de se calcula el valor de la excitación, para calcular la densidad de flujo, es decir, la inducción magnética, la B sub ni de pico también va a ser sus 2, para esas 2 bobinas, va a ser 2 veces, la B sub, 2 veces, porque son 2 bobinas, la B sub ni de pico sub 1, o sea, para una bobina, por el coseno de ni epsilon sobre 2. Y ahí van reemplazando para la primera, tercera, quinta y séptima armónica. Ah, bien, profe. Y Esa parte me faltaba, sí. Y pueden calcular también el contenido armónico con la expresión que se ha visto en el ejemplo anterior. Sí. ¿Me entendés cómo es la cosa? Y todos los problemas Sí, que le siguen son prácticamente, no digo que son iguales, pero son similares, con una que otra macanita, o sea, da vueltas sobre eso. Yo lo que sí les voy a pedir a ustedes, chicos y chicas, que pongan la cola en la silla y pónganse a trabajar. Y veamos, no sean tontos, veamos qué podemos hacer para mañana, porque yo no les voy a hacer nada. Ustedes tienen que trabajar, tienen que venir con propuestas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya le hemos dado la pauta de 2 problemas, quedan 3 problemas. No me van a decir que no se van a juntar entre ustedes o hagan un Zoom entre ustedes, 3 o 4, hay un grupo, qué sé yo. Y decir, bueno, a ver, para mañana voy a hacer el problema 3 o el 4 y ya queda el 5, y discutamos y veamos. Y algo sacan limpio, ¿o no? Así que, por favor, póngase en las pilas en ese sentido. No sean vaguitos, hagan las cosas. Yo entiendo que que trabajan, la mayoría, puedo entender 1000 cosas, pero tenemos algún momento del día para hacer las cosas, o tenemos algún momento el fin de semana. Yo, ¿por qué los jodo y les digo que hagan así? Porque eso yo de alguna manera los obligo a que lean y que traten de resolver y de hacer los prácticos. Porque después, ¿qué pasa? Vienen las evaluaciones, vienen todo ese tipo de cuestiones, y se la van a ver en figurilla si no han practicado, si no han hecho algo. Porque tampoco las cosas que se le puede llegar a preguntar van a ser cosas de otro planeta. No, que hace tal cosa, tal otro, punto. Así que, por favor, yo les pediría que, así como esta chica ha tenido la buena voluntad de hacerlo, qué sé yo, si ella puede, ¿por qué no pueden ustedes? Si no, Florencia Ríos no es ninguna científica, es igual que ustedes. Nada. Y acá la cosa es que es por una cuestión de voluntad, simplemente eso.
hacer las cosas con ganas y decir, bueno, yo quiero aprender. Y para aprender, bueno, me pongo a hacer lo que el profesor me ha dicho que haga. Eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces, yo diría que vayan, digamos, elaborando, terminando, porque ya tienen la idea y el esquema del problema 1 y 2, nada más que hay que empezar a trabajar, reemplazar, poner resultado, agarrar la calculadora y se acabó la historia. Y vamos pensándolo, porque mañana, cuando volvamos a hacer este tipo de historia, y bueno, tenemos que liquidar los problemas 3, 4 y 5, pero no porque yo les diga cómo hay que hacerlo, sino porque ustedes me vengan con una propuesta. Y bueno, y la terminamos y bueno, y ya está digamos, ya está el grueso del trabajo práctico. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que adornarlo un poco, sacar los resultados, se le pone la frutillita del postre y se acabó la historia, se lo presenta, eso es todo. Creo que no es un esfuerzo sobrehumano lo que se le está pidiendo. Bueno, vamos a continuar con lo que venimos viendo. Y otra, hacer tensiones inducidas. Y otra cosa, hagan eso, porque ustedes, este trabajo práctico número 2, tienen que presentarlo el lunes de la semana que viene. ¿Estamos? Y el otro lunes tienen que presentar el trabajo práctico número 3. Eso significa que también está relacionado con de campos magnéticos. Y bueno, entonces el día lunes que viene también ya tienen que venir con algunas propuestas superadoras en lo que respecta al trabajo práctico número 3, qué sé yo, 1, 2 problemas, en fin, lo discutamos, continuamos la clase, y el día martes de la otra semana me vienen con otras propuestas restantes para el trabajo 3, bueno, ya está el trabajo práctico 3 liquidado. Y así hay que trabajar. ¿Está? Bueno, les voy a compartir pantalla entonces. Estamos en el tema 6, que son las tensiones inducidas. Acá estamos. Bueno, esto ya habíamos visto en el apunte. La inducción de tensiones por el campo del entrehierro. Ya habíamos visto. Flujo de entrehierro concatenado por una bobina concentrada. Tensión inducida por el flujo de entrehierro en una bobina concentrada. Fíjense que, de acuerdo a los casos, nosotros vamos viendo la determinación del flujo y eso nos lleva a la determinación de la tensión inducida. Es obvio. O sea, primero tengo que determinar el flujo para distintos casos. Y lo que va cambiando, las fórmulas son prácticamente las mismas, y lo que va cambiando, que los subíndices, lo que hace la nomenclatura. Acá veíamos el caso de campo alterno en entrehierro visto desde la bobina. Caso de campo giratorio en el entrehierro también visto desde la bobina. Ahora,
volvemos al flujo de entrehierro concatenado por un grupo de cubobinas concentradas alojadas en ranuras contiguas. O sea, calculamos el flujo primero, y una vez que tengo el flujo ya totalmente definido, que hemos hecho todo esto, vamos al cálculo de la tensión inducida. ¿Ves? Tensión inducida por el flujo de entrehierro en un grupo de cubobinas concentradas alojadas en ranuras contiguas. Tensiones inducidas en fase de arrebato de una capa y de dos capas. ¿Va? Vamos a la otra parte. Metió mal el dedo. A ver. Y para ese caso veíamos el campo alterno de entrehierro visto del grupo de bobina, calculábamos el flujo y calculamos la tensión. ¿Ves? Hacíamos toda esa historia. Y veíamos los flujos para el grupo de bobina y por fase, las tensiones para el grupo de bobina y por fase. Después hemos visto, para este caso, el campo giratorio en entrehierro visto del grupo de bobina. Profesor, disculpe, no está compartiendo la pantalla. ¿Ah? No está compartiendo la pantalla. No le estamos compartiendo, disculpen. Ya le compartimos. Perdón. ¿Está viendo ahí? ¿Estamos viendo ahí, Diego? Sí, profesor. Gracias. Ahora sí, profesor. Sí, no me he dado cuenta, discúlpeme. Como le decía, vemos el campo alterno que ya hemos visto, desde el grupo de bobina, planteamos la ecuación básica, calculamos el flujo, ecuación básica de inducción, calculamos el flujo, y eso nos lleva al cálculo de la tensión inducida. Ahí está, ¿ves? Todo lo que tenemos en cuenta. Y después, como un resumencito de flujo concatenado, por ejemplo, para el grupo de bobina, y el flujo por fase, y la tensión inducida para el grupo de bobina y la tensión por fase. Veíamos también el tema del campo giratorio en el entrehierro, visto desde el grupo de bobina, por ejemplo. Veíamos todo esto, hasta acá. Y fíjense ustedes, con un montón de cosas, pero se repite, van cambiando, ¿cómo se dice? Los subíndices, de acuerdo al caso. Eso es todo. Bueno, lo que tenemos que ver ahora, que eso hemos dejado pendiente, sería lo que se llama la inductividad principal e inductividad de rotación de un enrollamiento polifásico. Inductividad, ¿cuál es la inductividad? Es L, o coeficiente de autoinducción. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer acá? Vamos a considerar, como decimos acá, dos bobinas. Supongamos que tenemos dos bobinas que le vamos a llamar bobina 1 y bobina 2. Y vamos a suponer, obviamente, que hay un cierto grado de acoplamiento entre ellas. Claro, puedo tener una bobina acá, la 1 y la 2 en otra cuadra, ¿no? O sea, están próximas, digamos. O sea, tengo un grado de acoplamiento entre ellas. Y las bobinas pueden formar, porque estamos hablando en general, puede ser que formen parte de una máquina rotativa, puede ser que formen parte de un transformador, también. Y voy a decir, vamos a suponer, una posición relativa entre ellas arbitraria. Supongamos que por una de las bobinas, por ejemplo, la bobina 1, si le hacemos circular una corriente que le llamo I1, el flujo concatenado por la bobina va a ser, supongamos que la otra bobina no lleve corriente,
Bueno, el flujo va a ser psi igual a L1 por I1. ¿De dónde sale esta fórmula de presión 61? Acuérdense ustedes que L, que era la inductividad de una bobina o coeficiente de autoinducción, yo podía decir que L era igual al número de espiras al cuadrado dividido en la resistencia magnética o reluctancia magnética. O podría decir también que L es el número de espiras por el flujo dividido en la corriente, o sea, N por phi sobre I. Pero N por phi es el número de espiras y phi el flujo, digamos, en cada espira, este sí. Entonces, si yo, de esa expresión que dice que L es igual a N por phi sobre I, es como que me quedaría que L es igual a psi sobre I. Y si despejo psi, me va a quedar que es igual a L por I. ¿Estamos? Y ahí viene esta expresión. Entonces, le pongo letra minúscula y no mayúscula, porque ustedes muchas veces uno está acostumbrado a ver el coeficiente de autoinducción de una bobina con letra mayúscula. Acá esto va a ser un valor instantáneo, porque ese valor puede cambiar, y ya vamos a ver por qué. Entonces yo digo que el valor psi1 es igual a L1 por I1, donde psi1 es el flujo total concatenado por la bobina 1, y esta L1 que está acá sería la autoinducción de esa bobina 1. Bien. Ahora, este flujo que estamos determinando acá con esta expresión 61, puede considerarse constituido por la suma de dos flujos. El flujo phi sub m o flujo mutuo concatenado por ambas bobinas. Claro, porque si yo excito una bobina y tengo una otra bobina que está próxima, por más que no circule corriente, este flujo también va a abrazar a la otra bobina. O sea que el flujo, como dice acá el término, el flujo es mutuo, ¿ves? Concatenado por ambas bobinas, o sea, abraza a ambas bobinas. Y va a haber flujo, y este psi1 va a ser el flujo de dispersión concatenado únicamente por la bobina 1. ¿Y la bobina 2 va a haber flujo de dispersión? No, no va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque hemos dicho que no lleva corriente. Es como en el transformador. Si yo al transformador lo excito con una determinada corriente en el primario, y bueno, obviamente, acuérdense, imagínense en el circuito eléctrico equivalente, tengo una resistencia óhmica, que es la resistencia de los devanados del transformador, y en serie pongo una bobina. Bueno, y esa bobina que yo pongo en serie es la reactancia ¿de qué? De dispersión. ¿Por qué la pongo en serie? Porque ¿quién lo origina? La corriente I1. A esa origen ese flujo de dispersión que me da origen, digamos, a una o sea, yo lo puedo representar como, o sea, en un modelo como reactancia, una bobina de reactancia. Por eso que pongo una resistencia, que es la resistencia de los arrollamientos, es decir, disipación calórica, disipación calórica en la teoría de los circuitos, yo la puedo simbolizar con una resistencia. Un campo magnético lo puedo dibujar, puedo simbolizar con una bobina, un campo eléctrico con un condensador o capacitor. Entonces, si con la corriente 1, supongamos, en un transformador, tengo calor y tengo flujo disperso, por eso que pongo una resistencia que le llamo R1 y una reactancia en serie con esa resistencia que le llamo X1. Bien, pero si no circula corriente por el secundario de ese transformador, quiere decir que el transformador está en vacío.
Por eso que yo, cuando el transformador está en vacío, no dibujo la parte del secundario. ¿Va a haber flujo de dispersión? No, porque no hay corriente. Y bueno, si no hay flujo de dispersión y no hay corriente, no tiene sentido, no va a haber disipación calórica, obviamente. Bueno, no tiene sentido que dibuje la parte del secundario. Bueno, ¿está claro eso? Entonces, yo puedo decir que el flujo total concatenado por la bobina 1, Si1, va a ser igual al flujo mutuo, que le llamo Si-M, y más el flujo Si-S, que es el flujo total, digamos, de dispersión debido a la bobina 1, en la bobina 1. Entonces, de acuerdo con esta subdivisión que estoy haciendo de flujo, la autoinducción L1 también puede considerarse como la suma de dos autoinducciones parciales. Tendría la mutua, que le llamo LM1, que va a provenir de acá de este flujo, correspondiente al flujo mutuo Si-M, y la de dispersión, LS1, que viene de este flujo, o sea, correspondiente al flujo de dispersión Si-S1. Entonces, así como el flujo Si1, yo digo que es igual al flujo mutuo o al flujo de dispersión, yo puedo decir que la autoinducción L1 va a ser igual a la autoinducción mutua debido a la bobina 1 más la autoinducción de dispersión debido a la bobina 1. Y esa le llamo expresión 63. Bien, fíjese. Por definición de autoinducción y de inducción mutua, nosotros podemos decir lo siguiente. La inducción mutua LM1, acuérdense ustedes que el coeficiente de autoinducción o la autoinducción de una bobina, L, yo lo podría escribir como el número de espiras al cuadrado dividido en la reluctancia o resistencia magnética. ¿De acuerdo? La inversa de la resistencia, de la reluctancia o resistencia magnética se denomina permeancia, que yo la estoy simbolizando acá con este sombrerito acá, que este sombrerito acá no es otra cosa que la letra lambda mayúscula. Por eso que le pongo lambda M. Entonces quiere decir que LM1, la inductancia mutua LM1, va a ser igual a N1 al cuadrado por lambda M. También podría escribir L12, en general, esto significa inductancia mutua de la bobina 1 sobre la 2 igual a N1 por N2 por lambda M. ¿Por qué pongo N1 por N2 acá? Yo tendría que calcular de esta manera si es que el número de espira que tenga la bobina 1 es diferente al número de espira que tiene la bobina 2. Pero si tienen el mismo número de espira, cada bobina, yo podría poner directamente N1 al cuadrado o N2 al cuadrado, como quiera. Por eso, yo voy a decir acá que N1 es el número de espira de la bobina 1, N2 el número de espira de la bobina 2. Ahí está, ¿ve? Lambda M es la permeancia magnética del camino del flujo mutuo. Y L12 sería la inducción mutua entre bobinas, y LM1 sería parte de la inducción de la bobina 1 debido al flujo mutuo. Entonces, como vemos en las ecuaciones anteriores, estas que están acá, si ambas bobinas tienen la misma cantidad de espira, N1 igual a N2, ahí está, ¿ves? Tendríamos que LM1 sería igual a L12. Ahí está.
si tengo el mismo número de espiras, quiere decir que esto igual a esto. Es lo que estamos escribiendo acá. Pero, en el caso general, eso sería un caso particular. Caso general sería que la bobina lleve una corriente 1 y una corriente 2, puede ser que lleven corrientes distintas, que tengan distintos números de espiras. ¿Está bien? Entonces ya la cosa cambia. Ya no es tan fácil. Entonces nosotros podemos escribir, supongamos, para el flujo concatenado de la bobina 1, un ejemplo, el Si1, que antes para nosotros el Si1 era esto, algo sencillito, y que L1 era LM1 más LC1, se acabó la historia. Acá no. Sí, flujo es inducción, inductividad por corriente. Pero ¿cómo voy a interpretar, cómo voy a escribir mi ecuación? Si que yo tengo estas condiciones, corriente distinta y número de espira distinto. Voy a decir así, el flujo concatenado entonces por la bobina 1, Si1 va a ser LS1 por I1. O sea, inductividad de dispersión de la bobina 1 por la corriente I1. Más LM1, o sea, la inductancia mutua de la bobina 1, o parte de esa inductancia mutua que lo toma la bobina 1 por la corriente 1, y más L1, 2 por I2. Es decir, la inductancia mutua de la bobina 1 sobre la 2, habría que leer eso, por la corriente 2. O sea, esto está operando en la bobina 2. Porque este flujo abarca la bobina 1 y también concatena esta bobina, por eso que escribo esto. Ahora, yo a esta expresión que está acá, que dice 66A, yo podría reescribirla. ¿Y cómo la puedo reescribir? De la siguiente manera. LS1 por I1, es lo mismo que tengo acá. Esto que tengo acá, LM1 por I1, lo mismo. Pero acá, esta L12, que nosotros ya hemos visto anteriormente, puedo escribirla como, porque tengo distintos números de espira, acuérdense, acá está, podría poner N1 por N2 por lambda M por la corriente 2. Y esa le llamo 66B, a esa expresión. Veamos qué artificio o arreglo podemos hacer acá. Esto queda como está, LS1 por I1. Esto queda como está, LM1 por I1. Pero si yo, fíjense, ¿no? A este N1 por N2 por lambda M por I2, si tomo únicamente N1 por N2 por lambda M, si yo multiplico y divido por un mismo número, no se me va a alterar nada. ¿Y cuál es el mismo número? N1. Entonces, si yo hago N1 por N1 por N2 por lambda M dividido N1, bueno, es lo mismo. Entonces, con la diferencia que me va a quedar N1 por N1, este N1 al cuadrado. Tengo lambda M, tengo este N2 que está acá, la I2 esta que está acá, sobre N1. O sea que tengo una relación de espira acá, de una bobina contra la otra. ¿Y esto cómo puedo arreglarlo? Como LS1 por I1 me queda igual, más LM1 por I1 me queda igual, más LM1, que sé cuál es este LM1 que me aparece acá. Este N1 al cuadrado por lambda M, y resulta que esto, N2 sobre N1, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían, por ejemplo, para el transformador, los valores referidos del secundario al primario? Y sí, realmente ustedes tienen una corriente I2 en la realidad, en el secundario, supongamos, en un transformador. Pero cuando ustedes hacen, supongamos,
el circuito eléctrico equivalente, bueno, yo tengo que vincular eléctricamente, con el circuito eléctrico, por eso se llama equivalente, el primario y el secundario, porque en la realidad no hay vinculación eléctrica, la vinculación es del tipo magnética. Entonces, ¿qué hago? Refiero valores del primario al secundario, o puedo referir valores del primario al secundario, al revés. Por eso que yo le llamo con prima a los valores del secundario al primario, y si hago al revés, lo llamo con supra segundo. Esto, N2 sobre N1 por I2, esto es adimensional, esto es adimensional, y esto se mide en amperes. Pero todo esto, N2 sobre N1 por I2, también van a ser amperes. Bueno, es una nueva corriente que yo le llamo I'2, que está ahí en la ecuación 66. Y acá está, ¿ve? En esta última ecuación, esta corriente, ¿ve? I'2, que es igual a N2 sobre N1 por I2, esto era, acuérdense, la relación de transformación, en un transformador. En un transformador la relación era N1 sobre N2, y N2 sobre N1, la inversa de la relación de transformación, la relación K, o sea que me queda que I2 sobre K y I'2. Bueno, que es lo mismo. Y esto es lo que nosotros le vamos a llamar corriente de la bobina 2 referida a la bobina 1. Y bueno, ¿qué hacemos? Corriente del secundario referida al primario. Esta corriente, I'2, ¿cómo tengo que interpretar yo esto? Es la corriente que si circulara por la autoinducción parcial LM1 de la bobina 1, produciría en el circuito magnético mutuo el mismo flujo producido por la corriente 2 cuando circula por la bobina 2. Ecuaciones, ¿ve? Análogas a las anteriores pueden escribirse para el flujo concatenado por la bobina 2, y se obtiene así la corriente I1', corriente de la bobina 1 referida a la 2, al revés. Y bueno, no solamente corriente, sino también flujo, tensiones, impedancia, pueden referirse de una bobina a la otra, o de un lado a otro. Y en general, podemos escribir para magnitudes, por ejemplo, si quiero referir de la bobina 2 a la 1, yo podría escribir, fíjense, que el C'M2, o sea, el flujo mutuo concatenado, digamos, la bobina 2', sería igual a N1 sobre N2 sobre C'M2. La corriente I'2, bueno, ya hemos visto, es N2 sobre N1 por I2. La tensión, U'2, supongamos, es N1 sobre N2 por U2. Lo mismo que en el transformador. Y acá, en la impedancia, Z'2 era la relación al cuadrado, puede ser por Z2. O sea, N1 sobre N2 al cuadrado por Z2. O sea que el hecho de referir valores, en el caso del transformador que decíamos de secundario primario, bueno, acá de una bobina 2 a una bobina 1, también lo podemos hacer con flujo, total concatenado, podemos hacerlo con corriente, tensiones e impedancia. Obviamente, impedancia que incluye resistencia y reactancia. O sea, si yo quiero sacar L'2, sería N1 sobre N2 al cuadrado por N2, o si quiero sacar reactancia, X'2 sería N1 sobre N2 al cuadrado por X2. No está puesto ahí, pero se sobreentiende. Bueno, nosotros teníamos, a ver, juguemos un poco con esto, que LM1 era N1 al cuadrado por lambda M, y que L12 era N1 por N2 por lambda M. Si yo esta expresión conjuntamente con esta expresión la divido miembro a miembro, o sea, hago una relación, digo que LM1 es a L12, así como N1 cuadrado por lambda M es a N1 por N2 por lambda M. Entonces, me queda esto que estamos viendo acá, se me simplifica este lambda M,
y se me simplifica este n1 con el cuadrado de n1 que tengo acá en el numerador. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Fíjense, que LM1 es a L12, así como N1 es a N2. Despejo de acá LM1 y me queda que es igual a L12 por N1 sobre N2. Por eso que cuando yo tengo números de espiras iguales, esto se me hace 1 y esto es igual, el M1 es igual a L12, que es lo que hemos visto antes. Si no son iguales los números de espiras, bueno, ya tengo que calcular de esta manera. Quiere decir, acá está, que si nosotros teníamos que la corriente I'2, acuérdense, era N2 sobre N1 por I2, quiere decir que el cociente en la relación esta, N1 sobre N2, esto paso para acá, esto para acá, y me queda I2, esto para acá, sobre I'2. Entonces, si yo me remonto a esta ecuación 71, es que tengo un N1 sobre N2, puedo reemplazarlo por esto, por I2 sobre I'2, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, LM1, perdón, es L12 por I2 sobre I'2. Entonces, fíjense que acá tengo una ecuación 72 bastante interesante, que me dice que LM1 por I'2 es igual a L12 por I2. Obviamente que si los números de espira son iguales, este I'2 con este I'2 con I'2 es lo mismo, son iguales. O sea, si son iguales, esto se cancela y me quedaría que LM1 igual a L12. Es lo que planteábamos anteriormente. Ahora, acá dice que con frecuencia se suele omitir el prima y se pone directamente que LM1 es igual a L12, aun cuando N1 es distinto de N2. O sea que en lo sucesivo, aunque no se lo diga en forma explícita, siempre que encontremos esto, que LM1 es igual a L12, se sobreentiende que se trata de magnitudes referidas a una bobina, en este caso a la bobina 1. O sea, porque por ahí van a aparecer las ecuaciones que no están referidas, bueno, hay que interpretar de esa manera. Lo dicho anteriormente, entonces, para dos bobinas, vale también, obviamente, para arrollamiento. Y los arrollamientos son muchas bobinas, que es lo que dice acá. Entonces, si nosotros consideramos el caso, supongamos, que tenemos dos arrollamientos, que le llamamos 1 y 2, supongamos que un arrollamiento está en el estator y el otro en el rotor, de una máquina eléctrica rotativa, con entrehierro constante. No sé si ustedes van viendo que yo primero expongo el fenómeno físico y después lo extrapolo al caso puede ser un transformador o de una máquina eléctrica rotativa. Entonces tengo que aplicar eso a lo mío. Y es lo que yo estoy haciendo. Entonces, si uno de ellos, el uno, es decir, el estator, por ejemplo, supongamos que esté recorrido por una corriente. Yo puedo escribir para el flujo concatenado por el otro arrollamiento, que supongo que no lleva corriente, yo puedo escribir esta expresión. Voy a decir, epa, pero acá ya me la está cambiando el ingeniero de escala porque dice que Si2 de gamma igual a L21 de gamma por I1. Bueno, pero un momentito. Si yo estoy diciendo que una máquina eléctrica rotativa y que el rotor, la bobina 2, por más que no lleve corriente, yo le pongo una posición y si le doy otra posición, la muevo con la mano, el flujo y por ende, obviamente, la inductividad o la autoinducción va a cambiar. Porque está en función de qué? De la posición. Por eso que yo trabajo con valores instantáneos.
¿cómo se llama?, de inductividad, porque eso va cambiando, no es constante. Entonces, por eso que ponemos acá que L21 de gamma, o sea, con la función de gamma, va a ser la inducción mutua que va a haber entre los arrollamientos. Y gamma, ahí está, quiere la cuestión, va a ser el ángulo que va a haber entre los ejes magnéticos de los arrollamientos. O sea, va a tener un eje magnético para el arrollamiento del estator y un eje magnético para el arrollamiento del rotor. Y en la función que ese rotor, por más que no tenga corriente, supongo, le doy otra posición, y bueno, cambió el gamma, obviamente. O sea que está cambiando la concatenación de flujo. No es lo mismo cuando está en alineado que cuando está un poquito más allá. Ahora, si consideramos, supongamos que la corriente 1 es función del tiempo, es la corriente alterna, que es la corriente que va a circular por ese estator. Y supongamos que hay un movimiento relativo entre los arrollamientos, que es lo que yo le estoy mencionando. Entonces va a haber tensión. Si hay un movimiento relativo, significa que va a haber tensión inducida de transformación y de rotación. ¿A dónde? En el segundo arrollamiento. Entonces quiere decir que la tensión, fíjense, interesante esto, de transformación que yo tendría en el segundo arrollamiento, por eso que pongo U2 de transformación, aquí va a ser igual. Acuérdense que yo a la tensión inducida, según el compañero Faraday, es número de espera por la derivada del flujo respecto al tiempo. Pero según Henry, la tensión que se induce es igual al coeficiente de autoinducción multiplicado por la derivada de la corriente respecto al tiempo. De otra manera de definirlo. Entonces, por eso que yo escribo acá que la tensión U2 de transformación que voy a tener en la segunda bobina va a ser igual a L21 de gamma, o sea, la inductividad que tengo en la bobina 2 de evitación que tengo por la bobina 1, que esto está en función de gamma, lo que dice multiplicar por la variación temporal de corriente o velocidad de variación de corriente, que yo eso lo defino matemáticamente como la derivada de la corriente respecto al tiempo. Por eso que pongo por la derivada de I1 respecto al tiempo. Esa sería la tensión de transformación. Y la tensión de rotación que yo tendría en esa bobina, como he dicho que hay un movimiento relativo entre las dos, voy a tener una U2 de rotación que va a ser igual a la derivada de L21 de gamma respecto de gamma por la derivada de gamma respecto del tiempo por I1. Que esa sería la expresión 75. Esta expresión que tengo acá, la derivada de L21 de gamma respecto de gamma, es por definición, dice, la inductividad de rotación que va a tener entre los arrollamientos 1 y 2. Quiere decir que para máquinas polifásicas que tengan un entrehierro constante, aproximadamente la inductividad esta L21 de gamma es igual a M21 de pico por el coseno de gamma. Donde M21 de pico es el valor máximo que puede alcanzar la inducción mutua que va a haber entre los arrollamientos, que se presenta cuando los ejes magnéticos de ambos arrollamientos coinciden. Claro, gamma igual a 0, gamma igual a pi. Si los ejes magnéticos de ambos arrollamientos coinciden, yo voy a tener inductividad máxima. ¿Por qué? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Y bueno, quiere decir que L21 de gamma igual a M21 de pico. Y si es igual a pi, coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? 1. O sea, me tenés que L21 de gamma
va a ser igual a menos M21 de pico, pero en valor absoluto va a ser el mismo valor. O sea, que cuando un eje magnético esté de una bobina y de otra bobina sean coincidentes, voy a tener inductividad máxima. En un sentido, o si están contrapuestos esos ejes magnéticos, voy a tener una inductividad máxima negativa. Entonces, quiere decir que por la inductividad de rotación, ¿qué vamos a tener? Si hemos dicho que la inductividad de rotación está definido por esta derivada, que es la derivada de L21 de gamma respecto de gamma, yo tendría que poner la derivada de M21 de pico coseno. Y la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno. Por eso que yo puedo escribir que la derivada de L21 de gamma respecto de gamma es menos M21 de pico por el seno de gamma. ¿Está? Ahora, este seno podría escribir en función del coseno, pero de esta manera. O sea, esto sería una menos seno, que lo puedo escribir de esta manera. M21 de pico por el coseno de gamma más pi sobre 2. Que esto le estoy llamando 77A. Y va a ser igual también a L21 de gamma más pi sobre 2. Ahora, la inductividad de rotación tiene la misma amplitud entonces que la inducción mutua y está desplazada en pi sobre 2 respecto de esta. Bueno, ¿qué hora es? Las 23:03. Bueno, esto ya vamos a encarar mañana, esta parte, porque si no, ya va a ser mucho. Porque si no, tenemos que explicar con un lujo de detalle un montón de cosas y vamos a estar más allá de las 12 de la noche. Y no me quiero extender demasiado. Les voy a dejar de compartir, bueno, pantalla momentáneamente. ¿Han entendido lo que se les ha explicado con el tema de las inductividades? ¿Está claro? Sí, Inge. Bueno, una cosita, jóvenes. Mañana, entonces, bosquejemos, veamos cómo podemos encarar los problemas 3, 4 y 5. Los discutimos mañana en una hora y ya le damos, digamos, el punto final al trabajo práctico, que lo que le quedaría a ustedes sería para terminarlo. Y después, bueno, continuamos con la clase, no hay problema. Bueno, nos estamos viendo mañana, Dios mediante, espero que tengan una buena noche y que descansen.